La formación médica es una pieza fundamental del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ya que es aquí donde los grandes neumólogos del futuro se forman para atender las demandas de una población cada vez más creciente. Es por eso que en el INER, en conjunto con la máxima casa de estudios, unen sus fuerzas con la misión de lograr tener cada vez más especialistas. Me encuentro con el doctor Juan Carlos Vázquez. Él es director de enseñanza del INER y es presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Doctor, ¿qué papel juega el instituto en la educación médica y la formación de recursos humanos? El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, igual que el resto de los institutos nacionales de salud de México, son una piedra angular en la formación de recursos humanos especializados en la materia. En nuestro caso, en la formación de especialistas del área de medicina respiratoria, principalmente neumólogos y cirujano de tórax, pero tenemos un papel importante en la formación de 6 especialidades en México. Las acciones realizadas en los últimos 80 años para atender los problemas respiratorios han llevado a realizar procedimientos complejos endoscópicos con equipo de vanguardia para tener especialistas de primer nivel en el área de medicina respiratoria. Doctor, en la educación médica, ¿qué recursos forman? El instituto tiene programas de formación de pregrado y posgrado. Tenemos una cercanía muy grande con las universidades públicas y privadas, principalmente en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tenemos, en nuestro caso, tenemos 2 escuelas universitarias. Una de ellas es la Escuela Superior de Enfermería, que tiene formación de licenciadas y licenciados en enfermería, pero también tiene especialidades y tiene educación continua. Y tenemos una carrera especializada, que es terapia respiratoria, que ahora funciona como formación de técnicos superiores universitarios en terapia respiratoria, que es un área muy especializada y muy importante en la medicina respiratoria porque son recursos profesionales para áreas de expertise específico. Por ejemplo, apoyo en terapias intensivas, en urgencias, en rehabilitación, en laboratorios especializados de medicina respiratoria. Y esa escuela es única en su tipo en México, que es ahora, decía yo, de técnicos superiores, pero que esperamos que para el próximo año se convierta en la primera licenciatura formal en nuestro país en la materia. Y tenemos asociación, como decía, con varias universidades para recibir cursos de medicina respiratoria, principalmente de neumología, y tenemos también en los posgrados nuestras especialidades, que es lo más importante, que ya comentábamos, en neumología, la más antigua, y la primera especialidad que se desarrolló del instituto desde la década de los 40. Tenemos ahora neumología pediátrica y cirugía de tórax, que antes constituían una sola especialidad, que era la neumología, y que ahora es 3 especialidades en realidad. Y tenemos además otorrinolaringología, medicina nuclear e inmunoalergia. Además, el instituto juega un papel muy importante en la formación de recursos humanos muy especializados, de muy alta especialidad. Tenemos 16 altas especialidades, no solo de la medicina respiratoria específicamente, sino de expertise respiratorio de otras especialidades, que también es muy importante. Por ejemplo, tenemos oncología pulmonar para oncólogos, imagenología de tórax para radiólogos, tenemos anestesiología de tórax para cirugía de tórax en anestesiólogos, y así podemos ir enumerando nuestros 16 cursos de alta especialidad. Entonces, y también somos sede de la Universidad Nacional Autónoma de México para formación de maestría y doctorado. Cuando lees la historia de este lugar, con grandes maestros de neumología, que además fueron fundadores de las instituciones que perduran hasta la fecha, ¿qué me podrías narrar como parte de esta familia de los hechos en el pasado, en el presente, de aquí, de este lugar? Bueno, el instituto, como ya saben, tiene una historia maravillosa. Tiene una historia de 80 años. Podríamos decir que es la cuna de la medicina respiratoria en México. Desde su fundación, los grandes maestros y fundadores de la neumología y del instituto, principalmente el doctor Donato Alarcón y el doctor Ismael Cosío Villegas,
empezaron a formar recursos humanos especializados. Desde la apertura del instituto en el mismo año, en 1936, se organizaron cursos para médicos responsables de la atención de la tuberculosis, y es una época que se le ha llamado la época dorada de la tisiología. A mí me parece que aunque la tuberculosis, que es a lo que le llamamos como atención especializada, la tisiología, pues es un término que se ha dado porque la tuberculosis era un problema importantísimo de salud pública, como lo sigue siendo, pero en la época morían cerca de 13,000 personas al año de tuberculosis, y por lo tanto era sumamente importante esta visión de una atención especializada. Pero en realidad eran los responsables de atender las enfermedades respiratorias desde la época. Atendían cáncer pulmonar, atendían enfisema pulmonar, atendían infecciones por hongos, atendían muchas cosas. En realidad eran neumólogos de la época, y creo que encasillarlos en solamente tisiología o especialistas en tuberculosis es un poco injustos, porque atendían todo esto. Y es una época históricamente muy interesante porque se fundan las instituciones de la medicina respiratoria. Se funda en aquel sanatorio de enfermos de tuberculosis de Huipulco, se funda la cuna de la medicina respiratoria, que da origen a todo este desarrollo de especialistas en todas sus áreas en particular. En esta época, las enfermedades respiratorias van en aumento por todas las exposiciones ambientales. Es por ello que surge la necesidad de formar más médicos, ya que cada vez hay más especialidades que requieren de atención. Que incluso abarca áreas nuevas que antes no se veían, como adicciones, tabaquismo o como medicina del dormir. En el mundo, 60% de los especialistas en medicina del sueño son neumólogos. Entonces, no solo ha sabido estar a la altura de las necesidades del país, sino que ha sido una cuna y seguirá siendo la cuna de otras áreas de atención. Tenemos el ejemplo de la influenza también más recientemente, y cómo el instituto ha jugado un papel muy importante, no solo en la detección de la primera pandemia del siglo XXI, sino en la capacidad de atender a los enfermos. Entonces creo yo que la parte más interesante es que, si bien ha tenido dificultades en la historia para el desarrollo, siempre se ha puesto a la vanguardia en diferentes etapas, como ha sido la educación, la investigación en enfermedades emergentes, la formación de recursos humanos. Entonces creo que desde esta perspectiva histórica, desde la época dorada, con los grandes maestros que son los grandes fundadores de las instituciones, el Instituto, la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, la revista de Neumología y Cirugía de Tórax, que están también por cumplir 80 años porque se fundaron inmediatamente después de Huipulco, pues es la parte más interesante, y cómo a la fecha y de forma contemporánea seguimos fundando cosas novedosas, áreas de investigación, laboratorios, en fin, todo este espectro de medicina respiratoria de clase mundial, por supuesto. El INER es una institución emblemática y se considera la cuna de la neumología en nuestro país, donde la formación médica ha tenido repercusiones y muchos proyectos e investigaciones de gran relevancia mundial. Yo creo que sí, porque si bien los primeros antecedentes datan sobre todo del Hospital General de México, es aquí donde se desarrolla plenamente la medicina respiratoria, y hasta la fecha sigue siendo el pilar de la medicina respiratoria en México por toda la investigación que desarrolla, por toda la formación de recursos humanos altamente especializados, por todas estas aportaciones a la medicina en general. Platícame un poco cómo surge la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax cuando era el sanatorio de Huipulco, ahora el INER. Bueno, esa es una historia muy interesante, porque la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, que me honro en presidir ahora, es una de las instituciones de la medicina respiratoria más importantes, porque es nuestra organización no gubernamental y juega un papel muy importante en educación y en la promoción de la salud respiratoria. Tan solo 3 años después de fundado el instituto se fundó el 16 de marzo de 1936, bueno, la fecha en que recibe el primer enfermo, y el 15 de marzo de 1939 en el sanatorio de Huipulco
Los fundadores del sanatorio, el doctor Donato Alarcón y el doctor Ismael Cosío Villegas, junto con poco más de 20 médicos muy destacados, fundan la Sociedad Mexicana de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. Entonces es apenas 3 años más joven que el sanatorio de Huipulco, y desde el inicio tienen actividades académicas muy destacadas. El doctor Donato Alarcón fue el primer presidente y el primer congreso se celebró en 1944, que fue el primer congreso de tuberculosis y silicosis. Y entonces tiene una gran historia. Era una sociedad líder. El mismo año que se funda, se edita la revista más importante en nuestro país de enfermedades respiratorias, que es Neumología y Cirugía de Tórax, y que se fundó como la Revista Mexicana de Tuberculosis y Enfermedades del Aparato Respiratorio. Entonces, a la par de la fundación del instituto, en aquel entonces el Sanatorio de Huipulco, se fundan estas instituciones muy relevantes, que es la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, ahora sí, con este nombre, y la Revista Mexicana de Excelencia en el área. Entonces, y han sido activas de forma ininterrumpida. Entonces, la sociedad acaba de celebrar 75 congresos. Este año tuvimos el congreso número 75, Congreso Diamante de Neumología y Cirugía de Tórax. Tenemos más de 1,100 asistentes al congreso. En 5 días tenemos una reunión de expertos nacionales e internacionales. Y los 4 primeros directores del instituto fueron los 4 primeros presidentes de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Entonces esto habla de la cercanía de las instituciones. Pero más allá de ser una sociedad local o nacida del instituto, ha sabido ser una sociedad incluyente y que ha sido parte de toda la neumología mexicana. La comunidad académica y el desarrollo profesional contemporáneo requieren de un proceso continuo en la formación de especialistas, ya que los retos son cada vez mayores. Se necesitan más médicos capacitados en neumología para atender las diferentes especialidades que demanda la sociedad. Tiene que ser mejor el futuro. Estamos los neumólogos y los demás especialistas, estamos sumamente orgullosos del instituto, los que formamos esta comunidad. Estamos muy orgullosos de pertenecer a ella. Estamos orgullosos de su historia, de nuestros maestros, los de la época dorada y los más recientes. Y estamos seguros que los que vienen van a ser mejores, porque nuestro objetivo es formarlos con esa visión, en que sean los especialistas líderes y que sepan estar a la altura de la medicina respiratoria que requiere nuestro país y nuestra sociedad, por supuesto. El legado de tópicos relacionados con neumología está precedida por los grandes maestros que han sido parte de este instituto. Un instituto que a nivel mundial se ha destacado por la formación de altas especialidades que reciben las nuevas generaciones médicas y que gracias al conocimiento, hoy el INER brinda a millones de mexicanos un servicio con calidad.